Tiro al blanco de nuevo con ustedes. Antes de entrar en un tema muy caliente y muy importante, quiero saludar la respuesta positiva que tuvo en las redes sociales, el llamado que hicimos a hacerle un homenaje a través de esos medios a Orlando Martínez. Muchas expresiones, publicación de artículos, frases de él, ideas de él, fotografía, en fin. Y además, completar algo que estábamos a punto ya de tratar en el día de ayer y el tiempo no alcanzó. Y es la impunidad del caso Orlando y las responsabilidades de esa impunidad. La impunidad es sobre todo la protección de parte del Estado con diferentes gestiones políticas, partidistas. La gestión del Estado en tanto protección de los asesinos intelectuales. En concreto, Joaquín Balaguer, que aceptó, le dio luz verde a ese crimen de Estado. Enrique Pérez y Pérez, grupo del generalato asesino, jefe del generalato asesino. Salvador Lluvero Montal, los dos están vivos todavía, que se hizo el enfermo mayor y se fue para Miami. Milo Jiménez, que la condena post-mortem como la de Balaguer. Logroño Contín, que también murió tempranamente. Y entonces Ernesto Cruz Brea, que también murió. Y ya Isidoro es parte del grupo operativo fundamentalmente. Y hay unos cómplices en encubrimiento, como Pina Acevedo y el propio Víctor Gómez Vergés, que conociendo quiénes iban a matar a Orlando y habiéndole avisado a Orlando esa posibilidad, se negó siempre, antes del crimen y después del crimen, a develar quienes formaban parte de esa conjura. Paul Castro fue el jefe del grupo operativo. Ahora, ¿por qué decía que diferentes gestiones gubernamentales de Estado, con responsabilidades partidistas distintas, protegieron a los asesinos de Orlando? Bueno, porque, claro, Balaguer, el Partido Reformista, se ocuparon durante muchos años de impedir que ese proceso caminara. Igual hizo el PRD, a pesar incluso de la denuncia que nosotros habíamos hecho. El gobierno de Guzmán y el gobierno de Jorge Blanco. A Jorge Blanco le entregamos una carta con los nombres de los principales asesinos. Y no solo se hizo el chivo loco, sino que además ascendió a general a Paul Castro, ascendió a general a Cruz Brea, le dio mando de tropa, lo cual implica... Y además el PRD aupó y se alió con Milo Jiménez. Incluso es una de las manchas que tiene Peña Gómez y una parte de los dirigentes históricos, incluyendo hasta la propia Milagro Ortiz, que no asumieron una actitud frente a eso, sino que se unieron a uno de los jefes asesinos de Orlando Martínez. El PLD actuó a media a partir de que el juez de instrucción Castillo Pantaleón, en un acto muy audaz y muy valiente, develó los documentos que había obtenido de los interrogatorios de la primera investigación cuando la jefatura de Denny Bar, que era enemigo de Pérez y Pérez. Y se abrió ese proceso, pero el PLD impidió que se llegara a los autores intelectuales del hecho. Lo dejó en los autores materiales. Y bueno, para concluir esta parte, quiero, en honor a Orlando Martínez, señalar, digo por qué en honor a Orlando Martínez, porque se trata de una transnacional. Hoy sale la información
de que el gobierno dominicano y Odebrecht están resolviendo la disputa de la demanda que hizo Odebrecht por 700 millones. Y el gobierno le va a pagar a esa empresa ladrona, y voy a decir por qué, le va a pagar 395 millones de dólares. ¿Por qué? Porque esa empresa ladrona tiene todos los datos y todas las pruebas de la alta corrupción con el caso de Odebrecht, comenzando por Danilo Medina, siguiendo por Gonzalo Castillo. Si devela todo lo que conoce la Odebrecht, la situación se le pone mucho más difícil a ellos. Y se están transando con dinero del pueblo dominicano para autoprotegerse su impunidad. Están al mismo tiempo protegiendo y dándole más dinero a quien se robó a base de sobrevaluaciones de obra y sobornó a su antojo para lograrlo una enorme cantidad de millones de dólares. En Punta Catalina, una sobrevaluación de más de 2.000 millones de dólares. Esto hay que rechazarlo categóricamente. Con esto pasamos en breve al próximo segmento. Cuidado, cuidado, tiro al blanco. Y ahora entramos al tema caliente. En la semana previa a las votaciones del domingo 15 de marzo, en este programa, ustedes lo pueden buscar, yo hice referencia al peligro, a los riesgos, a lo criminal que era organizar esas elecciones en el marco de la pandemia del COVID-19 o variante del coronavirus. En un texto que está colgado en internet, que se publicó el viernes 13, textualmente decíamos lo siguiente: organizar unas votaciones que impliquen una movilización de millones de personas en medio de la pandemia del coronavirus y de tanta incapacidad en el sistema de salud pública nacional, es una actitud aventurera, aunque la refrende la Organización Panamericana de la Salud, que habrá que ver por qué lo hizo. No es válido, decíamos, exponer a la sociedad dominicana a los peligros de esa convocatoria electoral. Estamos viviendo, sufriendo las consecuencias nefastas de esa decisión tomada en conocimiento, porque además está ampliamente publicado que ya el día 16, el día 15, se sabía incluso que estaba fuera de control el virus y había hasta un muerto ya. Pero además no hay que ser un sabio para entender que eso estaba caminando y que se estaba ocultando. Primó la determinación política con un alto grado de mezquindad de toda la partidocracia oficialista y opositora, que por diversas razones variadas decidieron imponer esas elecciones a pesar de lo que implicaba para la salud colectiva del pueblo dominicano. Le crearon un caldo de cultivo masivo en todo el país a la expansión del coronavirus, que por demás una de sus características es precisamente la velocidad de expansión. Eso no tiene padre ni madre, tomar una decisión de ese tipo. El gobierno, porque su grado de desconfianza, el repudio que la incredulidad que genera
la crisis de credibilidad que tiene el poder. Si tomaba esa decisión, lo iban a acusar de querer evadir el proceso electoral. Y no se atrevieron a tomar iniciativa para consensuar. Consensuaron porquerías menores en el Consejo Nacional, en el Consejo Económico y Social. Y ni la oposición, toda la oposición, toda, incluyendo la que todavía se dice progresista, fueron capaces de que aún evidente que ese era un paso de altísimo riesgo, de altísimo peligro para la salud del pueblo dominicano, para la vida de los dominicanos y las dominicanas, y sobre todo de la población de mayor edad. A pesar de eso, llamaron a votar, insistieron en votar comunicadores. Un amplio espectro de comunicadores tienen una culpa en lo que está pasando y en lo que va a pasar. Porque las medidas que se tomaron debieron tomarse antes y suspender esas elecciones. Miren ustedes, en el día de hoy sale la información, ayer ya estaba, que el hijo de Víctor Gómez Casanova está contaminado, pero hay cantidad de gente que entró al país y que no fueron captados por la deficiencia que tiene todo el sistema y que estaban ya contaminados. Y cuando tú creas un ambiente de multitudes, de convocatoria de mucha gente, y usted veía la fila de que a 2 metros cada uno, mentira. Eso no era posible. Es más, la gente fue mucho más inteligente. No, y sobre todo porque estaba autodefendiéndose, autoprotegiéndose. Y una gran parte no fue a votar. Más del 60% no fue a votar. Y otra parte iba con mascarilla. De manera que las consecuencias están ahí. Y la responsabilidad no solo de carácter histórico, sino en términos inmediatos con lo que está pasando. Yo no espero mea culpa de quien actúa de esa manera, de quien se comprometió a hacer eso. Y hubo advertencia. Naturalmente, los medios de comunicación, los grandes medios, cerraban toda la posibilidad. Y la Junta Central Electoral, la USAID, Participación Ciudadana, la OEA, Estados Unidos, el CONEP, todas las instituciones del Estado son responsables del agravamiento de ese problema a consecuencia de esa convocatoria de elecciones. Y para colmo, además, el presidente de la Junta Central Electoral, uno de los principales responsables. Por eso se debería enjuiciar, porque eso es auspiciar un genocidio. Está llamando, diciendo que no hay problema para las elecciones que vienen. Ya hablaremos de esas cosas. Por el momento, pausamos y volvemos con ustedes. Cuidado, cuidado. Tiro al blanco. Sí. En el día de anoche habló el presidente de la República. Habló el presidente a propósito de esto. Decíamos que las medidas que se anunciaron para este periodo que viene, una parte de ella exigida por la propia sociedad, que con la referencia de lo que pasa en el mundo se daba cuenta intuitivamente que aquí se estaba dejando correr esto y que había medidas que aplicar. Esas medidas insuficientes, además, y voy a explicar por qué insuficientes, se debieron tomar antes de las elecciones y suspender las elecciones. En consecuencia, son medidas tardías. Dejaron correr peligrosamente
el proceso de contaminación. Y ahora entra en alza ese proceso. Entra en alza ese proceso. Digo que son insuficientes. Primero, en el tiempo que están planteadas. No es verdad que en 15 días eso declina. Todo lo contrario, crece. Miren lo de China. En China fue en diciembre que se detecta el virus. Y es recientemente, hace poquitos días, 3 meses después, que China está diciendo que tiene bajo control. China, que fue capaz de hacer un hospital en 2 días y que tiene, por toda la experiencia histórica, una red de organización popular, urbana, rural, que se empleó a fondo en todo esto. Y un poder altamente centralizado, con mucha eficiencia además, y muchos recursos. Entonces, es insuficiente porque no dice la verdad sobre el tiempo. Y es jugando que están con el problema. Es jugando que están con el problema. Y además es insuficiente porque las medidas que se toman evaden el problema que cabe del sector productivo. Y para proteger las ganancias de los grandes empresarios, están sacrificando a los trabajadores y a las trabajadoras. Eso está cada vez más clarito en el tema. Pero aparte de todo esto, lo que se anuncia, no hay capacidad para aplicarlo plenamente. No hay capacidad para aplicarlo plenamente. Danilo Medina está jugando con el tema. Y no hay que dudar, por la perversidad política, que le interese a este poder que está derrotado desde el punto de vista político electoral y que le conviene retrasar situaciones y ganar tiempo para poder lograr lo único que le queda, que es tratar de negociar su impunidad. Y factores no previsibles de inmediato podrían tratar de ayudarlo en esa dirección, además de la naturaleza del poder que está detrás del poder que está, del poder de la composición del nuevo gobierno y sus características. Porque en fin de cuentas son astillas de un mismo palo. Y de un mismo palo podrido. Todo esto revela, todo esto además incrementa la desconfianza, va a crecer la indignación. En la abstención, en la no participación en ese proceso, a pesar de todo lo que hicieron los promotores del mismo, en exceso incluso, usaron todos los medios para llamar a la oposición y llamar a los jóvenes. Los centros de votación se veían con mucha ausencia de jóvenes. Lo que indica que lo que se movilizó en las plazas, vestido de negro, ha adquirido un nivel de conciencia que va a expresarse. Que se va a expresar con fuerza. Ya, porque muchas veces las sociedades necesitan hechos que le confirmen las cosas. Uno puede tratar de ver más allá de la curva, a través del análisis, de las tendencias que se van dando, pero no todo el mundo puede hacerlo. Necesita confirmaciones más claras para llegar a una conclusión. Pueden pensar que hay un determinado interés. Y en nuestro caso, porque estábamos rechazando esas elecciones también por otras características, por todo lo que significa el sistema fraudulento que está instalado en la República Dominicana. Así que
tenemos que detenernos aquí porque ya el tiempo se vence. Este tema habrá de desplegarse. Quiero decirle que vamos a manejar este espacio teniendo en cuenta la crisis del coronavirus y la preservación del personal de este espacio, de manera que vamos a anunciar posiblemente cómo vamos a proceder desde Tiro al Blanco en el marco de estas circunstancias en las que son obligatorias las restricciones. Nosotros confiamos sobre todo en la capacidad de autoprotección que tiene el pueblo dominicano, que lo está expresando. Se ha adelantado muchas medidas porque este Estado no es confiable, y mucho menos ese poder empresarial que solo tiene en el corazón un signo de peso o de dólar. Nos despedimos de ustedes, le damos un fuerte abrazo y Tiro al Blanco sigue en todo este periodo, de alguna manera. Un fuerte abrazo. Buenas tardes. Por el Multimedia.